En aplicaciones con un alto número de formularios, en muchas ocasiones nos encontramos en la situación de que hay partes de estos que se repiten en múltiples formularios o incluso dentro de un mismo formulario. Bienvenidos a Cotec. En el vídeo de hoy veremos 3 opciones para refactorizar estas partes comunes a su propio componente reutilizable sin que esto afecte a su integración con las librerías de formularios de Angular. Vamos a ello. Como base para los ejemplos, vamos a usar el siguiente formulario que bien podría pertenecer al checkout de una tienda online. En este, como vemos, tenemos en la parte superior 2 inputs normales para capturar el nombre y el email del usuario, y a continuación tenemos 2 bloques iguales en los que capturamos la dirección de envío y la dirección de facturación. Si vamos al template donde tenemos definido este formulario, podemos ver cómo ambos bloques de código de las direcciones son idénticos, cambiando únicamente el texto mostrado en la leyenda, y como en este primer caso estamos usando los formularios dirigidos por plantilla, el nombre que le hemos asignado a cada uno de los grupos en la directiva ngModelGroup. Si esta repetición se limitara a este único lugar en la aplicación, no dejaría de ser un ligero inconveniente, pero si necesitáramos capturar direcciones en múltiples lugares de la aplicación, cualquier cambio que tuviéramos que realizar en este grupo de controles sería un proceso realmente tedioso e incluso también propenso a errores. Debido a esto, lo ideal sería extraer todo este bloque de código común a un componente reutilizable. Bien, pues eso es exactamente lo que vamos a hacer. Para ello, usamos la CLI para crear un componente address y una vez creado, copiamos a su template el contenido del field set de una de las direcciones. Como el nombre del ngModelGroup y el texto de la leyenda los tenemos que definir dinámicamente, añadimos en la clase del componente 2 inputs groupName y legend y sustituimos los valores fijos que teníamos en el template por estas propiedades. Una vez tenemos creado el componente con el código común, ahora supuestamente ya lo único que tendríamos que hacer es ir al template del checkout y sustituir los field sets de las direcciones por un par de etiquetas del componente address que acabamos de crear, pasándole eso sí a cada uno de ellos los valores correspondientes para los inputs groupName y legend. Pero si compilamos, podemos ver cómo los bloques de las direcciones no se renderizan en la aplicación, y además en la consola nos lanza un error diciendo que no ha encontrado un proveedor para control container. La solución para este error es realmente sencilla, pero antes de verla, creo que es importante entender primero qué es eso de un control container y por qué se produce este error. Control container es simplemente una superclase de la que heredan todas aquellas directivas contenedor que nos permiten agrupar múltiples controles. Esto incluye a las directivas ngForm y ngModelGroup en los dirigidos por plantilla y a las directivas formGroup, formGroupName y formArrayName en los formularios reactivos. Si volvemos a un ejemplo simplificado del template que teníamos originalmente de nuestro formulario, en este, en lo más alto de la jerarquía, tenemos la directiva contenedor ngForm. Dentro de esta, en un primer nivel, tenemos las directivas ngModel para los controles del nombre y el email, y 2 contenedores ngModelGroup, cada uno de los cuales a su vez tiene en su interior los 3 ngModel de los controles de las direcciones. Esta jerarquía nosotros la podemos ver claramente en los elementos HTML, pero esta también tiene que quedar reflejada a nivel interno dentro de las directivas. Esto se consigue gracias a la inyección de dependencias, donde las directivas más anidadas inyectan en su constructor la referencia a ese primer contenedor padre que encuentran en la jerarquía de elementos. Pero claro, ese contenedor padre, como vemos, puede ser tanto un ngForm como un ngModelGroup, por lo que necesitamos un token de inyección común para que a la hora de inyectar ese contenedor padre obtengamos la referencia al primero de estos independientemente de su tipo. Y es ahí donde entra en juego la superclase Control Container, que aparte de implementar esa funcionalidad común de contenedor, sirve también como token de inyección para todas las directivas de este tipo. Si vamos al código fuente de las directivas ngForm y ngModelGroup, podemos ver cómo ambas se exponen a sí mismas como proveedoras del token Control Container, mismo token que inyecta en su constructor la directiva ngModel para obtener la referencia a ese contenedor padre. Este token también lo inyecta la directiva ngModelGroup en su constructor, ya que aparte de cumplir la función de contenedor, también tiene que pertenecer a un ngForm, pudiendo incluso estar anidada dentro de otro ngModelGroup. Si nos fijamos en la forma de inyectar esta dependencia, podemos observar cómo en ambos casos lo hacen utilizando el modificador host. Este modificador lo que hace es detener la búsqueda del proveedor una vez alcance los proveedores de la vista o template al que pertenezca dicha directiva. Por ejemplo, con la estructura original en la que teníamos todo el formulario definido dentro de un mismo template, la directiva ngModelGroup podía extender por la jerarquía de elementos hasta obtener esa referencia al control container que expone el ngForm sin ningún problema. Pero al extraer ese ngModelGroup a un nuevo componente intermedio, a la hora de buscar el proveedor para el control container padre, esta búsqueda se detiene al llegar a los proveedores de la vista de este nuevo componente. Esto hace que el ngModelGroup ya no pueda obtener la referencia a ese ngForm padre y de ahí que se produzca el error. Para solucionarlo pues, lo único que necesitamos es alguna forma de obtener desde el address component la referencia a ese ngForm padre y responderlo internamente como proveedor de control container en su vista para que así pueda obtener la referencia a este el ngModelGroup. Bien, pues para conseguir esto, lo único que tenemos que hacer es añadir en el viewProviders del address component un proveedor para el token control container y usando useExisting obtener la referencia a ese ngForm padre ya existente.
Si ahora compilamos, podemos ver cómo los bloques de las direcciones se vuelven a renderizar en la aplicación y el error desaparece de la consola. Y si imprimimos el valor del ngForm en la aplicación, vemos cómo esos controles anidados de las direcciones están correctamente vinculados, ya que como vemos, los valores introducidos en los inputs se ven reflejados en el valor de dicho ngForm. Bien, pues problema solucionado, pero podemos hacerlo mejor, y es que según lo hemos configurado, esto solo funcionaría siempre y cuando pusiéramos nuestro componente address como hijo directo de la directiva ngForm. Por ejemplo, si vamos al template del checkout y anidamos ambas direcciones dentro de otro ngModel Group y volvemos a compilar, el formulario vemos que se renderiza correctamente, pero si nos fijamos en la estructura del valor del ngForm, podemos ver cómo esta es incorrecta, ya que las direcciones han ignorado el grupo intermedio que acabamos de añadir y se han registrado directamente en el ngForm. Por tanto, una mejor solución será utilizar ese token común control container para obtener el contenedor padre en vez de usar ngForm directamente. Para ello, no podemos seguir usando useExisting, ya que crearía una dependencia circular, por lo que usaremos en su lugar useFactory más la función inject con el modificador skipSelf para que se salte a sí mismo a la hora de buscar dicho proveedor. Incluso podemos añadir también el modificador host para que el address component detenga esta búsqueda en los proveedores de la vista de su elemento padre y así mantener un comportamiento consistente con el de las librerías de formularios. Si volvemos a compilar la aplicación, podemos ver cómo ahora sí las direcciones se registran en ese contenedor intermedio, manteniendo así la estructura que habíamos indicado. Y si volvemos al template y revertimos el cambio eliminando ese grupo intermedio, vemos cómo las direcciones se registran nuevamente en el ngForm. Bien, pues el siguiente caso que vamos a ver es prácticamente idéntico al ejemplo que acabamos de ver, pero usando los formularios reactivos. Para ello, en la clase del componente del checkout hemos definido la estructura del formulario usando el form builder y hemos vinculado cada uno de sus elementos en el template usando las directivas formGroup para vincular el form y formGroupName y formControlName para los fieldset y los inputs respectivamente. Ahora vamos a seguir el mismo procedimiento que antes, extrayendo el bloque del código del fieldset a su propio componente para hacerlo reutilizable. Para ello, volvemos a crear un componente address, movemos a su template el bloque de uno de los fieldsets, añadimos los inputs en la clase para capturar el nombre del grupo y la leyenda y usamos estas propiedades en el template, y por último, en el template del checkout sustituimos los fieldsets por un par de etiquetas de este nuevo componente. Si ahora compilamos, vemos como en este caso la aplicación parece renderizarse correctamente, pero si abrimos la consola, podemos ver cómo nuevamente se lanza un error diciendo en este caso que el formGroupName tiene que usarse dentro de un formGroup. Y también podemos comprobar cómo si introducimos algún valor en alguno de los campos de las direcciones, estos cambios no se ven reflejados en el valor del formulario. El problema en este caso es exactamente el mismo que en el caso anterior. Si vamos al código fuente de la directiva formGroupName, en su constructor, como podemos observar, también inyecta un control container para obtener la referencia a su contenedor padre. Como nuevamente lo está haciendo usando el modificador host, al mover el formGroupName a un componente independiente ya no puede obtener dicha referencia. Como el problema es el mismo, la solución para este también lo es. Para solucionarlo, simplemente tenemos que añadir en el address component un proveedor para control container en su viewProviders, usando nuevamente useFactory y la función inject con los modificadores skip, self y host para inyectar el contenedor padre. Si compilamos nuevamente la aplicación, vemos como el error desaparece de la consola y ahora sí se vinculan correctamente los inputs reflejándose sus valores en el valor del formulario raíz. Pero en este caso todavía tenemos una duplicidad extra, y es que en la definición de la estructura del formGroup en la clase del checkout, tenemos definidos manualmente los formGroup para cada una de las direcciones. Esto puede ser lo deseado si queremos asignar una lógica de validación distinta para cada uno de ellos. Pero si a lo largo de la aplicación esta validación es común, podemos evitar el tener que estar añadiendo manualmente este código continuamente, extrayendo la creación del formGroup a una función externa y usando esta para crear los grupos de las direcciones. Bien, pues con esto ya hemos visto las dos primeras opciones a la hora de trabajar con formularios anidados. Como hemos visto, la implementación de ambas es muy sencilla, con el único inconveniente de que son soluciones específicas para cada una de las librerías de formularios. Por lo que estas opciones serán ideales, excepto si estamos creando algún tipo de librería de controles de formularios que necesitemos que funcionen indistintamente tanto con los formularios reactivos como con los dirigidos por plantilla. Para estos casos, vamos a ver una tercera solución en la que vamos a hacer que el componente address se comporte como un control de formulario más, implementando en él la interfaz ControlValueAccessor. No vamos a entrar a ver con detalle el funcionamiento de esta interfaz, ya que ya lo hicimos en un vídeo anterior. Como resumen rápido, esta interfaz tendrá que ser implementada por una directiva asociada a esa parte del DOM que queramos usar como control de formulario, y funcionará como puerto de comunicación para sincronizar bidireccionalmente los cambios entre esa parte del DOM y el form control que asociemos a ella. Para una descripción más detallada podréis encontrar el enlace al vídeo del ControlValueAccessor en la descripción. Bien, pues aquí estamos nuevamente en la aplicación, y vamos a partir desde el mismo ejemplo inicial que hemos visto en el ejemplo de los formularios reactivos. Para empezar, creamos nuevamente un componente address y movemos a su template el bloque del fieldset.
Pero a diferencia del caso anterior, en su clase ahora únicamente vamos a incluir el input de la leyenda, ya que ahora vamos a hacer que el formulario interno de este componente sea totalmente independiente del formulario que lo contenga. Esta independencia nos obliga por tanto a definir un formulario local para el manejo de este formulario interno. Para ello en la clase inyectamos el form builder y en una propiedad form definimos la estructura del form group con los campos que estamos usando para la dirección. Ahora en el template sustituimos la directiva formGroupName del fieldset por una directiva formGroup y la vinculamos con la propiedad form que acabamos de definir en la clase. Y como el resto de los nombres los hemos mantenido iguales, no tenemos que tocar nada más. Bien, pues ahora tenemos que implementar la interfaz controlValueAccessor. Para ello la añadimos en la clase e implementamos sus métodos. Empezaremos por el método writeValue. Este método es llamado desde el form control externo cada vez que cambie su valor programáticamente pasando ese nuevo valor por el parámetro del método. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es llamar al método setValue de nuestro formulario interno pasándole ese nuevo valor como argumento. Bien, el siguiente método es registerOnChange, que nos servirá para sincronizar los cambios en la dirección inversa. Este método recibe un callback como argumento al que tendremos que llamar cada vez que se produzca un cambio en nuestro formulario interno para comunicárselo al form control externo. De nuevo, la implementación es sencilla. Usamos el observable ValueChanges del formulario interno y nos suscribimos a él pasándole este callback recibido como argumento para que cada vez que ValueChanges emita, llame este callback con el valor emitido. Como nos estamos suscribiendo manualmente, tendremos que guardar la referencia a esta suscripción en una propiedad y cancelarla cuando el componente sea destruido. En este método nos estamos suscribiendo a ValueChanges que emite cada vez que el valor del formulario cambia, cosa que sucede también cuando llamamos al método setValue del formulario. Por lo que si dejamos la lógica de writeValue tal cual la tenemos ahora, crearíamos un loop infinito. Para evitarlo, lo que tenemos que hacer es añadir la opción emit_event_false en el método setValue para evitar que ese nuevo valor que asignamos al formulario interno sea emitido en ValueChanges. Bien, pues una vez hecho esto, podemos pasar al siguiente método que es registerOnTouch. El funcionamiento de este método es muy similar al de registerOnChange, solo que al callback que recibimos como argumento lo tenemos que llamar cuando el usuario haya pasado por alguno de los inputs de la dirección. Para la implementación, declaramos una propiedad onTouchCallback en la clase y guardamos en ella el callback que recibimos por el parámetro. Y ahora desde el template llamamos a ese callback cuando se produzca el evento blur en cualquiera de los inputs que tenemos en él. Y ya por último, tenemos el método setDisableState, que es llamado desde el form control externo cuando este sea habilitado o deshabilitado programáticamente pasando un booleano como argumento. Para la implementación en nuestro caso, cuando este parámetro isDisable sea true, llamaremos al método disable de nuestro formulario interno para deshabilitar todos sus controles. Y cuando isDisable sea false, llamaremos a su método enable para volver a habilitarlos. Bien, pues con esto ya tenemos implementada la interfaz. Lo único que nos queda por hacer es registrar este componente como proveedor del token ngValueAccessor para que lo puedan encontrar las librerías de formularios. Para ahora usarlo en el componente del checkout, tenemos que tratar al componente address como si fuera un input más de formulario, con la única diferencia de que su valor, en vez de ser una cadena de texto u otro valor simple, en este caso va a ser un objeto que contenga 3 valores. Por tanto, en la clase, en vez de asignar las propiedades deliveryAddress y billingAddress del formulario a un form group con 3 controles, tenemos que asignarlas a un único form control cuyo valor sea un objeto que contenga esas 3 propiedades con sus valores por defecto. Una vez hecho esto, ahora en el template sustituimos los fieldSets por 2 componentes address cada uno con su leyenda. Y ahora, para vincularlos a los controles deliveryAddress y billingAddress que acabamos de definir, tenemos que usar la directiva formControlName como si de cualquier otro control se tratara. Si ahora compilamos la aplicación, podemos ver cómo todo funciona correctamente reflejándose los cambios de los inputs en el valor del formulario y sin recibir ningún error en la consola. Y además, como hemos dicho al inicio, este mismo componente sin tocar nada lo podríamos usar también con la librería de formularios de plantilla. Y como vemos, funciona también sin ningún problema. Pero si hay una última consideración que tenemos que tener en cuenta, y es que usando esta opción, en términos de validación, el formulario interno del componente address es totalmente independiente del externo que tenemos definido en el componente checkout. Por ejemplo, si vamos al componente address y añadimos el validador require en el primero de sus controles y compilamos, podemos ver como si dejamos el campo de la dirección vacío, se nos marca visualmente el error en el campo, pero en cambio este error de validación no se ve reflejado en el estatus del formulario externo, ya que como vemos sigue siendo valid. Por tanto, a la hora de crear formularios anidados con controlValueAccessor tenemos 2 opciones a la hora de manejar la validación. O no incluir ningún tipo de validación interna y que la validación se haga desde el formulario externo sobre el valor total del mismo, o si incluimos validación interna, incluir también automáticamente un validador para este tipo de control que exponga el resultado de dicha validación al formulario externo que lo use. Por ejemplo, en este caso, lo más sencillo sería implementar también la interfaz validator en el componente address y añadirlo como proveedor de ngValidators. Y desde su método validate, si el formulario interno es válido, devolver null, y si es inválido, devolver un objeto con un error genérico.
Si volvemos a la aplicación, como vemos, ahora ya de inicio el estado del formulario externo es inválido, ya que los primeros campos de las direcciones están vacíos, y este estado no cambiará a válido hasta que no rellenemos ambos campos. Bien, pues después de este último apunte ya podemos dar por finalizado este vídeo. Si te ha sido de utilidad, no te olvides de dejar tu like y para cualquier pregunta no dudes en exponerla en los comentarios o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.